lo que estaremos haciendo es grabar esta reunión y luego lo estaremos subiendo a YouTube y difundiendo lo máximo que podamos y a todas las personas interesados. Así que bueno, le damos la bienvenida a todos y a todas. Mi nombre es Eliana Díaz, soy del Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, soy del Uruguay. Bueno, en el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo es donde surge Metaplaneta, que actualmente Metaplaneta es un gran proyecto que se está desarrollando en Uruguay y en Bolivia. En Bolivia la encargada y coordinadora es Maiti, que es quien coordinó este conversatorio. Bueno, este conversatorio estaremos hablando sobre la importancia de la participación de las personas con discapacidad frente al cambio climático. Eh, y bueno, y estaremos presentando a la primera persona que estará exponiendo, que se llama Libertad Pintos, que nos hablará sobre el tema de la escultura y las personas con discapacidad. Libertad Pintos es miembro del Centro Indígena de Investigación Taki Uncuy, miembro de la Iniciativa para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior de la Cátedra UNESCO, Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. Cuenta con estudio en posgrado en comunicación, una maestría en sociolingüística por la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia, en cooperación con la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica. Es doctorada en antropología por la Universidad de Campinas en Brasil. Ha trabajado en múltiples iniciativas referidas al fortalecimiento y revitalización cultural y lingüística con pueblos y comunidades indígenas. Incluye la elaboración de bases de datos e informes regionales referidos a los derechos de los pueblos indígenas. Sus líneas de acción e investigación abordan la educación superior en investigación intercultural, tecnología de la información, la comunicación aplicada al ámbito cultural y lingüístico, educación intercultural bilingüe, entre otras. Bueno, te damos la bienvenida. Si querés abrir micrófono, Libertad. Muchísimas gracias. Un agradecimiento especial al Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, también a Maite Asunción y aquí a todas las colaboradoras que están presentes. Muchas gracias, Eliana. Y ahora voy a presentar brevemente algunos elementos referidos a desafíos de personas indígenas con discapacidad para la justicia climática. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo en la pantalla? Se ve perfecto. Muchas gracias. Inicialmente quiero partir con esta frase de la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural de la UNESCO, que dice: fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. Este artículo nos está haciendo dar cuenta de cuán importante es hablar de diversidad cultural en todo el mundo. Y gran parte de esa diversidad cultural, que tiene una correlación además con la diversidad biológica, se da gracias a la presencia de los pueblos indígenas en el mundo. Podemos decir, así a grandes rasgos, que en el mundo existen alrededor de 5.000 pueblos indígenas y, por supuesto, la existencia de cada uno de estos pueblos indígenas equivale a hablar también de una cultura específica, de aspectos de cosmovisión, identidad singulares, de una lengua, de elementos de concepción de gestión de recursos hídricos, del suelo, de sistemas de salud singulares. Entonces, ahí, a partir de ese reconocimiento, nosotros ya nos damos cuenta de la importancia que tienen los pueblos indígenas en la diversidad cultural. Asimismo, es necesario hacer un énfasis en lo que son los idiomas indígenas. Gran parte de estos pueblos indígenas cuentan con un idioma indígena propio,
Pero además aquí hay que hacer una pequeña salvedad, porque también hay que hablar de que algunos de estos pueblos indígenas tienen sus propias lenguas de señas que son indígenas. Más adelante voy a hablar un poco más sobre este elemento. En cuanto a la población, mundialmente se está hablando de alrededor de 476 millones de indígenas. Y de ese aproximado, alrededor de 54 millones de personas son indígenas con discapacidad. Esta cifra no es exacta, es una cifra que nos presenta el relator especial para los pueblos indígenas. Sin embargo, es una aproximación porque hay que recordar también que uno de los elementos a trabajar es la necesidad de contar con datos desagregados de personas indígenas con discapacidad. De igual manera, para el caso de América Latina, que es nuestra región, podemos decir que en América Latina y el Caribe existen alrededor de 826 pueblos indígenas. Nuevamente, estamos ante una cifra muy significativa. De hecho, América Latina es considerada como la tercera región con mayor presencia de pueblos indígenas, después de Asia y el Pacífico y África. Esto equivale a decir nuevamente que estamos ante la presencia de culturas, organización social, identidad, lenguas singulares. Y podemos hablar también de que en la región existen alrededor de 500, más de 500 idiomas indígenas. Cada uno de estos idiomas indígenas es diferente. Si ustedes se dan cuenta, entre la cantidad de pueblos indígenas y la cantidad de idiomas indígenas, no necesariamente hay una correlación. Esto debido a que a lo largo de la historia, por diferentes aspectos, ya sean sociales, políticos, económicos, aspectos también de la colonización y otros, ha habido muchos idiomas que prácticamente se han extinguido, ¿no? Y actualmente también hay muchos idiomas indígenas que están amenazados con el peligro de extinción. Asimismo, podemos hablar para nuestra región que existen más de 100 pueblos transfronterizos. Hay personas que también denominan como transterritoriales, es decir, que estos pueblos han estado antes de la conformación de los estados nacionales que conocemos actualmente. Y ahí podemos ver diversos ejemplos. Por ejemplo, en Centroamérica nosotros vamos a ver a pueblos como el Maya, que vamos a encontrarlos como en lo que actualmente se conoce como México, como Guatemala, incluso en El Salvador y otros. En el caso de Sudamérica, podemos hablar del pueblo guaraní, que vamos a encontrarlo en lo que actualmente se conoce como Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay, ¿no? Otros ejemplos también son el pueblo aymara, el pueblo quechua, que están extendidos en varios países. De igual manera, podemos hablar también de que en la región existen alrededor de unos 200 pueblos indígenas en aislamiento voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que son pueblos indígenas que han decidido, es decir, por propia decisión, eh, han tomado un distanciamiento del resto de la sociedad y por supuesto, como es de aislamiento voluntario, eso debe respetarse, porque también hay instrumentos que, que exigen el respeto a esa decisión. ¿Dónde están estos pueblos indígenas en América Latina? A grosso modo, vamos a decir que algunos de los países con mayor presencia de pueblos indígenas son, por ejemplo, Brasil con 305 pueblos, después Colombia con 115 pueblos, México con 68 pueblos, entre otros países. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta también de la presencia de los pueblos indígenas en nuestras sociedades. Particularmente para el caso de Bolivia, podemos hablar de que en Bolivia están reconocidos 36 pueblos indígenas. Este reconocimiento se da a través de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que ha sido promulgado en el 2009.
Generalmente para el contexto de Bolivia se habla de tierras altas y tierras bajas. Y otro hecho bien distintivo para el caso de Bolivia es que es uno de los países que cuenta con mayor porcentaje de población indígena en relación a su población total. En Latinoamérica, Guatemala y Bolivia son los dos países que están en esta situación. De acuerdo al último censo del 2012, la población indígena en Bolivia era alrededor de 41%. Falta ver los resultados del último censo, ahí vamos a saber cómo está este porcentaje, pero si se dan cuenta es un porcentaje elevado de población indígena con relación a la población total. ¿Dónde están estos pueblos indígenas? De acuerdo a la presentación de los datos, la mayor parte de estos pueblos indígenas, para el caso de Bolivia, se encuentra en tierras bajas, ¿no? En las subregiones que conocemos como Chaco, el Oriente y la Amazonía. Ahí se encuentra la mayor diversidad de estos pueblos. Y aquí hay que recalcar que hay una correlación entre el lugar donde se encuentra la mayor diversidad biológica, en el caso de Bolivia, que es la Amazonía, y también hay una correlación con la presencia de gran cantidad de pueblos indígenas, ¿no? Otro aspecto a resaltar aquí es que, por ejemplo, para la parte de tierras bajas, vamos a decir que si bien hay una gran cantidad de pueblos indígenas, su población es más reducida. Es decir, nosotros podemos encontrar pueblos indígenas que tienen incluso 40 personas, que tienen, sinceramente, están amenazados con el peligro de extinción. En cambio, en la parte de tierras altas vamos a encontrar pueblos indígenas, si bien no hay mucha presencia de diversidad de pueblos indígenas, sin embargo, vamos a encontrar pueblos indígenas, como es el caso del pueblo aymara y el pueblo quechua, que sobrepasan el millón de personas. Ese es un aspecto muy distintivo en cuanto a a estas regiones. Ahora bien, dando ese contexto sobre la presencia de los pueblos indígenas y la importancia también de hablar de estos pueblos, su identidad, su lengua y otros elementos, me gustaría adentrarnos un poco más a lo que es la justicia climática y algunos aportes también por parte de los pueblos indígenas. De acuerdo a algunos informes internacionales, como es el caso de la Organización Internacional del Trabajo, de la CEPAL, de FAO, entre otros, se ha reconocido el papel preponderante de los pueblos indígenas en la conservación del medio ambiente, tanto así que se indica que los pueblos indígenas han contribuido a la mantención de más del 80% de la biodiversidad del planeta, siendo que solamente ocupan alrededor del 22% de la superficie terrestre en el mundo. Es decir, que están aportando mucho más allá que el resto de la población. Entonces, este es un aspecto de suma importancia porque parte de estos pueblos indígenas también es la población indígena con discapacidad, que es parte de de estas comunidades y de estos pueblos. ¿Y cómo aportan a partir de sus sistemas de vida? Hay que decir que ya desde la propia cosmovisión indígena hay un aporte hacia la mantención de y el respeto de los diferentes modos de vida. Pero además el sistema de producción que manejan también los pueblos indígenas es muy importante. Aquí podemos hacer una distinción entre lo que son el modelo tradicional o campesino de producción agraria y el otro modelo agroindustrial, también denominado como occidental o moderno. Entonces, podemos hacer una distinción entre uno y otro. Generalmente los pueblos indígenas mantienen el modo tradicional, denominado también ancestral, de producción agraria. Este modo, esta forma de producción tiene como data ya miles de años, ¿no? Y generalmente se da a pequeña escala, utiliza la energía solar principalmente,
También se da el cultivo, la domesticación de animales, de plantas. Hay un cultivo diversificado, una autosuficiencia en la producción y también se realiza a partir de tecnologías tradicionales. Muchos hemos visto, por ejemplo, en el área rural, el uso todavía de la yunta de bueyes para el arado, otros sistemas manuales también. Del otro lado, nosotros podemos ver, por ejemplo, el modo agroindustrial u occidental de producción. Este tiene una data más reciente. De hecho, se ha desarrollado un poco más con la revolución industrial y científica. Data, digamos, si queremos poner así como una cantidad de años, alrededor de unos 200 años, es decir, es relativamente nuevo. Es de mediano a gran escala. ¿Por qué? Porque también la configuración de las sociedades han cambiado y exigen de alguna manera este sistema de producción. Sin embargo, este sistema de producción también tiene sus desventajas porque exige altos niveles de trabajo, por una parte. También tiene un bajo nivel de diversidad. Aquí estamos hablando de monocultivos, por ejemplo, grandes extensiones de monocultivos de soya, de caña de azúcar, de girasol para aceites refinados, entre otros. También utilizan uso de combustibles fósiles para los tractores, entre otros. Y además, otro elemento que hay que poner un énfasis ahí es que utilizan packs de fertilizantes, pesticidas, fungicidas, entre otras sustancias químicas que también son de alguna manera nocivas para la biodiversidad y también para la tierra, por supuesto. Eso sin contar también las personas. Cuando hablamos de biodiversidad y diversidad cultural, entonces nosotros encontramos una correlación. Muchos especialistas han dicho de que aquellas regiones que cuentan con una elevada diversidad cultural también cuentan con una elevada biodiversidad. Es decir, hay una relación intrínseca entre esa diversidad cultural y la diversidad de organismos vivos, tal como leíamos en el primer artículo de la Declaración sobre Diversidad Cultural. Ahora bien, quiero hablar algunos elementos referidos también a personas indígenas con discapacidad. Esta es una intersección relativamente reciente, ¿ya? Los abordajes, los estudios en torno a esta intersección es relativamente reciente. De hecho, son muy pocos los trabajos que se han realizado en torno, al menos los que yo conozco, porque he trabajado también con diversas comunidades y pueblos indígenas. Entonces, es un campo relativamente reciente y ahí hay algunos aspectos que se pueden destacar para trabajarlos, para visibilizarlos también. Entonces, yo quiero poner aquí un ejemplo en relación a las afectaciones por terceros en lo que se refiere al medio ambiente. En los últimos años, en el 2022-2023, en Bolivia, surgió la noticia de diversas organizaciones indígenas, entre ellos CEPILAB, que es la Central de Pueblos Indígenas de La Paz, y a su vez también del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas, ¿sí? Donde se denunció que en algunos ríos de la parte amazónica, en Bolivia, estaban contaminados por elevadas cantidades de mercurio, ¿sí? Y esto se debía principalmente a la explotación del oro. En otros países ocurren situaciones similares. Por ejemplo, vamos a ver que en el lado de Ecuador, en el lado de Perú, nosotros vamos a ver información sobre derrames de petróleo en ríos que pasan por comunidades indígenas y también en muchos casos proyectos extractivos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso?
el año pasado han tomado unas muestras, se ha realizado un estudio también en coordinación con la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Se ha realizado un estudio en diversas comunidades indígenas, entre ellas comunidades Ceseja, Chimanes, Mocetenes, Tacanas y otros pueblos indígenas. Se ha realizado pruebas a partir del cabello, de muestras de cabello de mujeres, y se ha establecido a partir de esa investigación que de esas 302 pruebas realizadas en mujeres indígenas, más del 74% tenían contaminación por mercurio. Y era una contaminación que iba arriba de 3,93 partes por millón, ¿no? Más de lo aceptado. Lo aceptado es, o lo permisible, es de una parte por millón, ¿no? En este caso, evidentemente hay una contaminación severa con mercurio en mujeres que incluso están en edad fértil. Entonces aquí nosotros podemos preguntarnos de qué forma afecta también a las comunidades este tipo de explotación, siendo que muchas de estas comunidades se mantienen a partir de la caza y la pesca, ¿sí? O sea, su forma de vida, su producción tiene una relación más amigable con el medio ambiente. Sin embargo, ellos están sufriendo por la contaminación de terceros, en este caso que serían mineros, ¿no? Para este caso, explotación del oro. Y esto nos hace pensar en muchas cosas, porque evidentemente mujeres en edad fértil pueden tener problemas en la gestación de nuevos bebés, ¿no? Ese es uno de los elementos a destacar que evidentemente tiene que ver con las personas indígenas con discapacidad. Es un elemento que se debe tomar en cuenta. Asimismo, también quiero hablar sobre una convocatoria que ha sacado parte del año pasado y que estaba vigente hasta febrero de este año, del 2024, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. El relator ha decidido que este año pueda realizar un informe sobre personas indígenas con discapacidad. Cada cierto tiempo, el relator realiza un informe sobre determinadas temáticas y en esta ocasión va a ser el caso de las personas indígenas con discapacidad. De acuerdo a su planificación, este informe estaría presentándose en el mes de septiembre de este año. Lo que yo quiero traer aquí a puntualizar son algunos elementos, por ejemplo, que él ha tomado en cuenta para la convocatoria de aportes, ¿no? Él decía, por ejemplo, por favor, identifiquen las causas fundamentales de por qué las personas indígenas tienen tasas más altas de discapacidad física y mental y enfrentan barreras sociales relacionadas con la discapacidad. En cuanto a este punto, una de las explicaciones puede ser el que hace un momento mencionábamos, ¿no? Contaminación con mercurio, con otras sustancias tóxicas, a través de otros proyectos extractivos que se dan en territorios indígenas y que evidentemente no son controlados y afectan a las comunidades indígenas. Esa puede ser una de las razones. Otro de los aspectos, por ejemplo, que él mencionaba para la convocatoria a estos aportes, decía, proporciona información sobre los impactos de la contaminación, el cambio climático y o las medidas de conservación en las personas indígenas con discapacidad. Es decir, hay una relación entre estos elementos de cambio climático, medidas de conservación y personas indígenas con discapacidad, porque como seguramente van a hablar también posteriormente los otros invitados, hay acciones que están llevando adelante las propias personas indígenas con discapacidad y es necesario visibilizar y felicitar estas iniciativas de las personas indígenas con discapacidad en torno a la justicia climática. Por otra parte, también mencionaba, indique cómo los estados, las comunidades de pueblos indígenas, el sector privado, porque ahí estamos hablando de empresas, ¿no? Que se dedican también
a determinados proyectos y las instituciones internacionales están garantizando la participación de personas indígenas con discapacidad en la toma de decisiones que afectan sus vidas y sus intereses. Este es otro elemento también importante porque las personas indígenas con discapacidad tienen que ser considerados como sujetos de derecho. Es así, sin embargo, a la hora de la toma de decisiones, muchas veces se obvia, se desconoce o se olvida este elemento. Otro aspecto en relación a este informe que está elaborando el relator indicaba, indique cómo las personas indígenas con discapacidad están abordando los desafíos que enfrentan con ejemplos específicos. Y esto me parece también sumamente importante porque aquí las personas indígenas de diversas partes del mundo van a hacer mención de cómo están llevando adelante determinadas iniciativas, determinados proyectos para la mantención y el cuidado del medio ambiente. Si bien hay aportes de las comunidades indígenas, de personas indígenas con discapacidad en torno a la justicia climática, también hay que mencionar que hay ciertas limitaciones. Por ejemplo, uno de estos elementos es en torno al derecho a la identidad y a la información. Em, a principios de este año salía una noticia para el caso de nuestro contexto que decía Morochata es el primer municipio declarado libre de indocumentados en Cochabamba, en Bolivia. Entonces, esta es una acción que se puede felicitar, ¿no? Porque dice el primer municipio declarado libre de indocumentados. Y en la misma nota decía lo siguiente. Hace un año, desde Morochata, recordaron la existencia de varias personas adultas mayores y con discapacidad que estaban sin documentación en diferentes comunidades. Es decir, que a 2024 habían muchas personas indígenas con discapacidad que no contaban con un carnet de identidad o un carnet de discapacidad, ¿ya? Aquí nos tenemos que poner a pensar que, imagínense, en el caso de Bolivia decíamos que la constitución política del Estado plurinacional fue promulgado en el 2009 y de ahí han pasado ya prácticamente casi 15 años, ¿verdad? Entonces, debería haber una priorización también en el trabajo con pueblos indígenas y estos elementos referidos al derecho a la identidad que tiene cada persona. Y si bien se felicita que se haya realizado, que se haya declarado libre de indocumentados este municipio, también es necesario pensar de que es recién a 2024. Nosotros tenemos que pensar también, ¿será el caso de este municipio solamente que estaba en esa situación? ¿Cuántos otros municipios o comunidades indígenas están en una situación de que no cuentan con su identificación respectiva? En que las personas con discapacidad en esas comunidades saben si pueden ser acreedores de alguna ayuda, ¿no? Por parte del Estado también. ¿Conocen la información en sus lenguas indígenas al respecto? Y ahí hay muchos elementos que trabajar, efectivamente. Otro elemento que quiero mencionar es que la información también tiene que ser en relación no solamente a la lengua indígena, sino también al tipo de discapacidad. Por ejemplo, si vamos a hablar de los tipos de discapacidad, ahí vemos que están personas sordas, ¿no? Yo en algún momento trabajé con personas sordas investigando también un poco más sobre las lenguas de señas. En el mundo existen diferentes lenguas de señas nacionales, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar en Costa Rica la lengua de señas costarricense denominada Lesco, en Brasil la lengua de señas brasilera Libras, en Bolivia la lengua de señas boliviana y demás. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que los pueblos indígenas
al interior de los pueblos indígenas también existen personas sordas que no necesariamente utilizan las lenguas de señas nacionales, sino que existen también lenguas de señas indígenas, ¿sí? Este es un elemento que poco se ha trabajado, pero que existen en diferentes contextos. Por ejemplo, para el caso de Estados Unidos, nosotros vamos a encontrar que además de la lengua de señas americana, existe la lengua de señas hawaiana. O en el caso de México, que además de la lengua de señas mexicana, existe también la lengua de señas maya. O la lengua de señas inuit en el caso de Canadá y así en muchos otros casos, ¿no? Entonces, ahí hay un reto bastante importante porque es evidente que la información que tiene que ser llevada, que tiene que llegar a las comunidades, puede que no esté llegando de la manera respectiva, ¿no? O esperada. Finalmente, quiero hacer mención de algunos desafíos para trabajar en adelante, entre ellos la visibilización de las personas indígenas con discapacidad como sujetos de derecho. Si bien esto ya está establecido en diferentes instrumentos internacionales, en constituciones políticas del Estado, en determinadas leyes, decretos y todo un cuerpo normativo por diferentes países, muchas veces se olvida que las personas indígenas con discapacidad son sujetos de derecho. Entonces, ese es un primer elemento a recordar y también que las personas indígenas con discapacidad tienen que reclamar, porque no es un favor que se está pidiendo, es la exigencia de un derecho. También la prevención y fiscalización en la contaminación ambiental por parte de terceros, que, como habíamos visto anteriormente, genera impactos en comunidades indígenas, llegando incluso a causar el nacimiento de niños o niñas con deformaciones congénitas, con otros problemas de salud. Por otro lado, también la promoción de información en idiomas indígenas para que personas indígenas con discapacidad sean reconocidas ante el Estado, ¿no? Si bien las comunidades indígenas en general y las personas indígenas con discapacidad le aportan al mundo el cuidado de esa biodiversidad, entonces tiene que ser por lo menos un hecho irreductible el reconocer, el brindar la información a estas personas y a estas comunidades para que puedan ejercer ese derecho a la identidad, ¿no? Y con ello también lo que implique en cuanto a la exigencia de otras colaboraciones, ayudas y demás. Otro elemento también importante es el de generar estadísticas desagregadas de personas indígenas por tipo de discapacidad. Este aspecto no es muy trabajado o muy visibilizado, entonces es necesario identificar de qué cantidad de población estamos hablando para que con base a eso también se puedan generar proyectos y políticas de ayuda y dirigidos también a esta población. Asimismo, una investigación especializada en la intersección entre población indígena, discapacidad y aportes en la justicia climática. Es de suma importancia que se realicen diversos tipos de investigación. Entre esas pueden ser, por ejemplo, este caso que les hablo, ¿no? Sobre lenguas de señas indígenas. Hay poca investigación sobre esto y sabiendo que también tenemos universidades que cuentan con carreras de lingüística, hay diversos centros, entonces es una temática que no ha sido muy abordada, entonces que se puede realizar bastantes trabajos en este caso y en muchos otros casos referidos a personas indígenas con discapacidad. Y finalmente, persistir en la visibilización de personas indígenas con discapacidad como promotores de buenas prácticas en torno a la justicia climática, que podemos encontrar más de un ejemplo. Y me gustaría nuevamente invitarlos a seguir profundizando con esta temática muy importante y que genera muchos desafíos para nuestra sociedad. Muchas gracias nuevamente a las personas que han organizado este evento y les cedo la palabra.
Bueno, muchas gracias, Libertad, por hablarnos sobre la importancia y por la participación en este espacio. Continuamos el evento y damos paso al ingeniero Luis Villegas. Él es presidente de la Asociación de Hipoacúsicos de Cochabamba. Es ingeniero informático de profesión e hipoacúsico. También es activista en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Nos estará hablando sobre las personas hipoacúsicas frente a la contaminación acústica. Hola, Luis. No se te escucha. Hola, hola, buenas noches. Ahora Buenas sí, noches. ¿me Ahora sí se escuchan? escucha. Se escucha clarito. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gusto de saludar a todos los presentes que están allí, que nos están viendo desde todas partes. Bueno, mi persona tengo pérdida auditiva. Eh, Voy a hablarles un poco sobre lo que es la importancia del cuidado de la audición. Hoy en día todos vivimos rodeados de sonidos fuertes, ruidos fuertes, pero no le estamos prestando atención a la problemática que van generando. Y el ruido está directamente ligado a lo que es el estrés. Muchas personas piensan que solo los débiles se estresan, que la pérdida auditiva eh, no los va a afectar nunca y no le prestan conciencia, no le prestan atención hasta que la pérdida auditiva se va manifestando. De repente una persona promedio que trabaja, se despierta cada día temprano, se alista para trabajar, sale directamente al tráfico, donde hay bocinas, donde hay la presión del trabajo, el clima laboral y los resultados que se esperan de su trabajo, además de las obligaciones familiares, sociales y otros. Entonces, esta persona promedio se estresa cada día que pasa, y esto va generando una carga, afecta lo que es la salud mental y aunque no lo crean, esto deriva en lo que es la pérdida auditiva. Primero, ni siquiera se da cuenta la persona. Al ver la televisión, aumenta el volumen, sin darse cuenta, cada vez más aumenta el volumen. El celular aumenta el volumen sin darse cuenta inconscientemente. Y también, con frecuencia, pide que les repitan, porque no escucha. Por favor, repítemelo, ¿qué es lo que me dijiste? Y esto lo hace una y otra vez. Y recién se da cuenta cuando ya ha perdido la audición que tiene un problema que afecta su comunicación y lo afecta en todos los aspectos de su vida, social, familiar, laboral, educativo, en todos los aspectos. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que prestar atención. El estrés que nos rodea en el día a día afecta muy serio a lo que es la salud y bien específicamente lo que es la audición. ¿Qué nos causa estrés? Al caminar por la calle nos sentimos tranquilos, pero poco a poco hay ruidos de bocinas, la gente gritando, los ruidos de las construcciones. Hay un montón de contaminación acústica que nos estresa y que deriva en alguna situación de salud. Eso es lo que tenemos que prestar mucha atención. Una vez que se pierde la audición, no hay recuperación. Es una condición. Voy a hablar sobre lo que es la hipoacusia. La hipoacusia es la pérdida auditiva en menor o mayor grado en un oído o en ambos oídos.
Puede ser hereditario o puede ser adquirido. Se presenta antes de aprender a hablar o después de hablar. Una de las causas principales de esta pérdida auditiva es los ruidos a los que nos rodeamos. No nos damos cuenta, pero es así. Aquí en Bolivia, en las diferentes ciudades, por ejemplo, La Paz, Cochabamba, hay días especiales. En Cochabamba hay días que se llaman Día del Peatón, donde está prohibido que los vehículos circulen, motocicletas, autos, todo está prohibido, solo pueden transportar vehículos con permiso de los hospitales, ambulancias, policía, pero nada más. Entonces, estos días la gente aprovecha para hacer actividades en familia, porque no hay autos, no hay motos, no hay ruido, no hay esa contaminación acústica que atravesamos cada día. Esos días del peatón, hay una calma, hay actividades en familia, van a caminar, comen, comparten, y sin darse cuenta, están tranquilos, no están estresados de ninguna manera. Eso es porque no está muy alejado del ruido y le ayuda bastante. Esa cultura es la que debemos promover. Eh, bueno, quiero comentarles también que nuestra asociación de hipoacúsicos Cochabamba participa en estas actividades haciendo difusión a la población para que genere conciencia y cuide la audición en todos los campos, en su trabajo, en, en lo que es eh, en la calle. Nosotros promovemos prácticas de cuidado de la audición. Por ejemplo, las personas que trabajan en las construcciones deben utilizar protectores auditivos, sí o sí. La realidad, al menos aquí en Bolivia, que muchos trabajadores de construcción no cuidan su audición, trabajan con instrumentos que golpean la piedra, el concreto repetitivamente, pero no cuidan su audición. Y no pasa nada para ellos porque son jóvenes y están rodeados de este ruido intenso, pero a partir de los 40 años ya se comienza a manifestar la pérdida auditiva. Entonces nosotros lo que hacemos es concientizar a la población de la importancia del cuidado de la audición. Los lugares, restaurantes, tiendas comerciales tienen que disminuir el volumen. Está bien que haya música, que haya comerciales, pero aún no todo el tiempo y a volumen moderado. Esto con fin de preservar la salud. Eso es una práctica que promovemos como asociación. Nosotros como asociación de hipoacúsicos estamos conformados por personas con pérdida auditiva de diferentes edades, desde adolescentes, jóvenes, adultos mayores, la cual compartimos las dificultades de la comunicación y muchos de nosotros hemos perdido la audición debido a diferentes circunstancias, pero hoy en día quiero enfatizar lo que es la contaminación acústica y el estrés que genera. No debemos subestimar este estrés ni la contaminación acústica porque afecta seriamente la audición y esto te afecta la comunicación. Por eso, a través de este medio también eh, indicamos o motivamos a nuestras autoridades, a a todas las personas que nos vean, que motiven también la importancia de crear políticas que sancionen el exceso de ruido. Hay motocicletas que tienen motor, no tienen su tapa y es muy ruidoso
que afecta bastante a la audición. Y en lo particular a nuestra población nos afecta el doble, que nosotros utilizamos audífonos como esto. Estos audífonos amplifican en cierta frecuencia, compensan nuestra pérdida auditiva. Y cuando pasa una moto, un auto con mucho ruido, nos lastima la audición. Y esto afecta es una práctica que afecta a toda la población, no solo a nuestro sector. Otro ejemplo que voy a dar sobre algo bien pequeñito de contaminación acústica, pero también perjudica y tiene consecuencias, es en todo lugar donde hay sillas metálicas o sillas metálicas con patitas de goma, o bien las patitas de goma se desgastan, o bien las sillas son metálicas. Al mover las sillas se genera un chirrido o ruido bien agudo que lastima bastante la audición. Pareciera que es algo inofensivo, pero afecta la audición. Estos pequeños ruidos que se van acumulando de momento a momento y día tras día generan lo que es el estrés que deriva a una pérdida auditiva. Quiero agradecer este espacio que me han brindado para poder compartir este tema bien grave que es la contaminación acústica y cómo afecta a las personas. ¿Y quiénes somos nosotros? Las personas hipoacúsicas, personas que tenemos pérdida auditiva, y particularmente mi asociación, a la cual se presentó, promueve el cuidado de la audición. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna consulta aquí presto para las dudas. Bien, te agradecemos, Luis, por hablar de la importancia de reducir la contaminación acústica y las acciones que realizan para sensibilizar a la comunidad. No sé si alguien le quiere hacer alguna consulta a Luis, si no, continuamos con la siguiente exponente. Bien, invitamos a la doctora Disley Silva, es de profesión médica, cirujano con diplomado en ecografía y maestría en salud pública y gerencia hospitalaria. Es la presidenta de la Asociación de las Madres y Mujeres Unidas por la Discapacidad, AMUD. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Te escucha? Ya. Bueno, voy a exponerles cómo influye el cambio climático en las personas con discapacidad, ¿no? Primero hay que empezar por exponer qué es el cambio climático. El cambio climático es un cambio a largo plazo en los patrones meteorológicos que suelen darse en una región determinada. Ah, el calentamiento global es uno de los aspectos del cambio climático que refiere a un aumento en la temperatura media mundial que se ha producido desde principios del siglo XXII, ¿no? También tenemos que saber qué es la discapacidad. La Convención de la Organización de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad define a la discapacidad como el resultado de la interacción entre la deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo y las barreras que emiten la participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. En la misma línea de la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, define la discapacidad como una deficiencia física, mental o sensorial
permanente o temporal que limita la capacidad de realizar una o más actividades esenciales en la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social, ¿no? Pero en la actualidad, en el siglo XXI, nos enfrentamos a uno de los desafíos más desafiantes, valga la redundancia, porque este fenómeno global nos afecta a todas las personas, ¿no? Ya sea con discapacidad o sin discapacidad, pero más afecta en este caso a las personas con discapacidad, porque son el sector más vulnerable y a medida que el planeta experimenta un aumento de las temperaturas, eventos climáticos extremos y una escasez en los recursos naturales, es importante comprender cómo estos cambios afectan a las personas en áreas críticas de sus vidas, ¿no? Eh, no se olviden que aquí afecta tanto las sequías, tanto las inundaciones, incendios y huracanes son los que más han causado, se podría decir, estragos a nivel mundial. Un informe de los derechos humanos de las Naciones Unidas concluyó que la pobreza y el estigma y la discriminación son los tres principales elementos que exponen a las personas con discapacidad a los efectos del cambio climático. Aquí el cambio climático nos afecta a todos, ¿no? Algunos están más propensos que otros, ¿no? Están más expuestos. De acuerdo a la organización, a la ONU, entre los colectivos más vulnerables al cambio climático están las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, las personas mayores, adultos mayores y las personas con discapacidad. En este último enfrenta una serie de desafíos únicos durante los desastres ambientales. Si ven en el dibujo, les he puesto a una señora que está con silla de ruedas, que después de haber un lodo o una inundación en ese lugar, es difícil andar con la silla de ruedas. Por eso es que este último enfrenta una serie de desafíos, ¿no? También los impactos del cambio climático tienen varias implicaciones adversas para las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad experimentan una tasa de mortalidad desproporcionalmente alta durante los fenómenos meteorológicos extremos en comparación con las personas sin discapacidad. Los cambios climáticos también pueden interactuar con las condiciones de salud existentes entre las personas con discapacidad y agravarlas. Por ejemplo, las personas con cierto trastorno neurológico, por ejemplo, la esclerosis múltiple, la esquizofrenia, la parálisis cerebral, las lesiones en la médula espinal, tienen una menor capacidad de regular la temperatura corporal y son específicamente vulnerables al aumento de las temperaturas globales. Las personas con afecciones respiratorias, como las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, experimentan una intensificación de los síntomas debido a una mayor exposición a los contaminantes, ¿no? Los fenómenos meteorológicos extremos también pueden alterar la disponibilidad de alimentos. En los refugios, no se olviden que este sector es bien vulnerable, ¿no? El cambio climático es una amenaza para la salud humana, incluida la salud mental. Sin embargo, también se trata de las personas con discapacidad, su impacto es mayor, ya que se agrava la vulnerabilidad de este colectivo, como les explicaba, ¿no? Y sus preocupaciones y necesidades deben tenerse en cuenta en la lucha contra el cambio climático para evitar así cualquier tipo de discriminación. La crisis climática afecta especialmente al sector desfavorecido. Como ven en el dibujo, son a los niños, a los ancianos, a las mujeres y, por qué no, a las personas con discapacidad. El cambio climático ha generado afecciones al medio ambiente que impactan en la calidad de vida de los seres humanos. Y las personas con discapacidad resultan especialmente vulnerables. Su nivel de dependencia de otros individuos
disminuye sus posibilidades de afrontar a estos cambios climáticos, ¿no? Uno de los efectos más evidentes del cambio climático es el incremento de sucesos climáticos extremos, como la sequía, incendios, inundaciones, huracanes, tormentas eléctricas y demás. Todos ellos afectan de manera más ardua a las personas con discapacidad, y la tasa de lesiones y muerte cuando se desatan estos huracanes y tormentas es de gran intensidad, es muy elevada, según afirma la Agencia de Protección Ambiental. Esto se debe principalmente a las necesidades de las personas con discapacidad. No se suelen tener en cuenta a la hora de anticipar los sucesos, a prestar alertas para salvaguardar en la medida de sus posibles, de su posibilidad, ¿no? No se olviden que este sector es vulnerable. Llegado además el momento en el que se requiera un rescate, una evacuación, tienden a sufrir daños psicológicos y físicos. No se olviden que las dificultades para comunicarse o pedir auxilio, falta de accesibilidad en las informaciones de alerta, el aumento de las barreras arquitectónicas, también es algo muy grave, ¿no? En algunos de los problemas a los que se debe enfrentar esta persona es ante una situación de emergencia. Es uno de los, se podría decir que es una de las dificultades que tienen, ¿no? El pedir ayuda, el, el, el escapar a tiempo de estas agresiones climáticas, ¿no? La información y alertas no son siempre accesibles. Los dispositivos de ayuda pueden ser perdidos o dañados. Uno cuando está afrontando este tipo de emergencias hasta tiende a ofuscarse. Entonces pueden perderlos o dañar los dispositivos de ayuda, ¿no? Dejando a las personas con discapacidad en mayor riesgo de ser abandonadas. A veces uno prefiere salvar su vida que ayudar a los demás. Dichos dispositivos normalmente no son parte de materiales de socorro y cuando lo son quizás no estén ajustados al individuo según la discapacidad también, ¿no? Tuvieran que hacer dispositivos según la discapacidad que uno tiene. Según destaca las Naciones Unidas, las personas con discapacidad son especialmente sensibles a las olas de calor. En algunos casos, este colectivo puede presentar un mayor riesgo de muerte. Como les había explicado anteriormente, las personas, según algunas discapacidades, como la esclerosis múltiple y todo eso, no regulan bien la temperatura y es por eso que presentan un mayor riesgo de muerte. El cambio climático amplifica la marginación que experimentan las personas con discapacidad, lo que afecta negativamente la salud y reduce el acceso a los servicios de salud, los alimentos, el agua y la infraestructura accesible, ¿no? Las personas con discapacidad psicosocial tienen el triple de mortalidad en las olas de calor, como les había explicado anteriormente. Las personas con pérdida de la audición, baja visión o una capacidad mental reducida necesitan que estos mensajes estén adaptados a sus facultades, de forma que puedan tomar las acciones y disponer de los medios necesarios sin que ellos repercuten en su salud, ¿no? Por eso es que les decía que los dispositivos de alarma tendrían que ser adaptados según la discapacidad que uno presenta. Yo lo digo a esto, que son barreras y el cambio climático, ¿no? No se olviden que las personas con discapacidad deben hacer frente a una serie de barreras en su día a día, no solo en lo arquitectónico, ¿no? Sino también lo social. Entre ellos destaca una mayor pobreza, una mayor índice de desempleo y una dificultad al acceso a la educación, ¿no? Entonces, fuera de estas barreras, también se encuentran las barreras ambientales. Las barreras ambientales pueden evitar que las personas con discapacidad
pueden acceder a unos refugios o espacios seguros. Los refugios y servicios, así como la información para víctimas de violencia, usualmente no llegan a mujeres y niños con discapacidad. Las personas en situación de pobreza extrema, incluyendo algunas con discapacidad, quizás no tengan más opciones de moverse hacia asentamientos informales o construir refugios, pero donde están en zonas de peligro, donde carecen de infraestructura o servicios básicos, ¿no? Los impactos de este cambio climático también exacerban las barreras que enfrentan en el mercado laboral debido a su dependencia y la relación cercana con los recursos naturales. Las personas indígenas con discapacidad pueden ser aún más afectadas por el cambio climático, en particular los agricultores y pequeñas en escala quienes enfrentan el riesgo de perder el modo de vida independiente. No, a esto yo le llamo las barreras, ¿no? Que uno presenta por el cambio climático, ¿no? Las temperaturas también crecientes en los eventos meteorológicos extremos que se presentan cada vez con mayor frecuencia tendrán un efecto negativo en la productividad, en los cultivos, en el ganado, en la pesca, ¿no? Y por lo tanto va a haber una desnutrición, ¿no? Tienen a afectar a las personas con discapacidad, a las familias que viven de eso, ¿no? Y como reflexión, hay que en un futuro hacer acciones, ¿no? La acción climática puede ser inclusiva para las personas con discapacidad, protegiendo sus derechos, empoderando a las personas con discapacidad para ser parte de una solución. Y las personas con discapacidad que no puedan migrar pueden ser forzadas a permanecer en locaciones propensas a daños por el cambio climático. Las posibilidades limitadas de reasentamiento y las políticas migratorias discriminatorias ponen en riesgo a las personas con discapacidad y sus familias durante su migración. No, como ve esta mamá aquí en el dibujo, tiene que acomodarse, ¿no? Y tal vez ella ha migrado y no tiene un trabajo, no tiene con qué sustentar a su familia y tiene que darse modos. No, dado en el cambio climático tiene un impacto sobre sus vidas de forma más acentuada, es necesario incluir a las personas con discapacidad en las acciones climáticas. Su participación permitirá adecuar a sus circunstancias en el modo en el que se atienda a sus preocupaciones específicas en relación al impacto adverso del cambio climático. No se olviden que todas las discapacidades no son iguales, ni tampoco por su grado, ¿no? Pueden ser leves, moderados y demás, y eso conlleva a que haya mayor dificultad y el cambio climático les afecta un poco más. Es por eso que se tiene que hacer acciones, ¿no? Que se tienen que tomar en cuenta las personas con discapacidad para tomar estas decisiones. Los desastres naturales repentinos, como los fenómenos que evolucionan de forma más lenta, pueden llegar a afectar al acceso de las personas con discapacidad o a la alimentación, al agua potable, al saneamiento, a los servicios de atención en salud y los medicamentos, a la educación, a la capacitación y a una vivienda adecuada, ¿no? Así como el acceso a un trabajo decente. También como reflexiones, toda decisión relacionada con mitigar el impacto del cambio climático y sus consecuencias deben estar orientadas a proteger la dignidad de todas las personas con discapacidad, evitando a toda costa las injusticias sociales, las discriminaciones, ¿no? No se olviden que este este sector, como les había dicho anteriormente, es más vulnerable y a veces muy difícilmente tienen acceso a la educación y a veces por eso no les toman en cuenta. Por ello es necesario incluir a las personas con discapacidad en cada uno de estos protocolos y mensajes que guarden relación con las situaciones de emergencia. Anteriormente hubo un huracán, ¿no? Hace años atrás, en 2005, donde puso en relieve
incapacidad de salvaguardar la vida de las personas con discapacidad, porque no fue posible mantener el suministro de medicamentos, porque no había el equipo necesario, los médicos, y también no hubo alimentación, ¿no? Entonces, eso, si tomamos en cuenta, yo le puse a al huracán Katrina como un ejemplo de que el cambio climático golpea más a este sector. Y como quien dice, ¿no? Para muestra un botón. Entonces hay que empezar a tomarlos en cuenta y hacer protocolos de seguridad para el cambio climático para este sector. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Diseñar, eso es lo que quería decirles anteriormente, diseñar guías específicas para asegurar la participación inclusiva de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas en acciones relacionadas con el cambio climático y la toma de decisiones. ¿Cómo podemos hacer? En el diseño de las políticas de adaptación al cambio climático es necesario consultar a las personas con discapacidad visual sobre las acciones, los programas, las políticas públicas relacionadas. Este entorno también debe estar preparado para facilitar los procesos de información y de comunicación, teniendo en cuenta las características de este colectivo. Lo puse aquí, la discapacidad visual, como un ejemplo, pero en realidad tiene que tomarse en cuenta todas las discapacidades, ¿no? La crisis climática está en marcha, al igual que entendemos que somos los principales responsables de este proceso y que debemos actuar también. Debemos entender que las soluciones necesitan la participación de todos. Las personas con discapacidad no están destinadas a sufrir por ser grupos vulnerables. Toman decisiones, tienen responsabilidades hacia el mundo que les rodea, ¿no? Por tanto, también tienen que actuar para escapar de su condición de vulnerabilidad, ¿no? Y para terminar, yo puse este refrán que dice, ¿no? No es la discapacidad la que hace difícil la vida, sino la barrera que pone la sociedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Maiva, por compartir tu experiencia. Vamos a dar paso a dos personas activistas, personas con síndrome de Down, quienes nos compartirán sobre la participación de su sector en el cambio climático y quienes participaron del primer taller de No es justicia climática sin las personas con discapacidad. Ellos son Alison, que vive en Cochabamba, de 27 años, es parte del Círculo Trixie. Juan Manuel, que vive en Cochabamba también, es persona con síndrome de Down, es parte del Círculo Trixie también. Ambos son activistas de derechos de las personas con discapacidad. Primero, buenas tardes, buenas noches. Nos va a acompañar Alison, nos va a comentar acerca del planeta. Y adelante, Alison, es parte del Círculo Tri 21. Adelante, Alison. Está bien. Esta mañana asistimos mis compañeros y yo al programa de acción. Hablamos cómo cuidar el planeta Tierra. Para empezar, los digo a todos, a los habitantes que debemos cuidar todas las plantas, porque son seres vivos. Los árboles nos sirven para respirar aire libre, puro. No debemos quemarlos ni cortarlos. También salimos en un recorrido por la zona, orientando a los vecinos de que todos debemos cuidar el medio ambiente, a la tierra donde vivimos, en especial el agua, no botar basura, etcétera. Gracias. Gracias, Alison. Adelante, Juan Manuel. Muy buenas noches, yo soy Juan Manuel Romero. Para mí la planeta Tierra es nuestro deber no gastar el agua y para
para reciclar botellas, papeles, o latas, o cualquier cosita. Hay contenedores para aprender a tirar las basuritas, pero no se puede tirar en el piso, ¿no? Porque tenemos que saber qué es la madre tierra. Hemos, hemos estado entre personas que nosotros queremos saber que aprender más que ellos. La planeta para mí es uno tener con cuidado. A veces puede llover, puede granizar y puede no botar agua, no botar la basura al río, porque se puede tapar el tubo, ¿no? Y así podemos cuidar el medio ambiente, en nuestra energía solar y cuidar la luz eléctrica y así, y, sí, eso es todo. Muchas gracias, Juan Manuel. Adelante, Eliana. Muchas gracias, Alison y Juan, por compartir sus conocimientos y experiencias. Bueno, ahora le vamos a dar paso a activistas, personas con discapacidad múltiples, hipoacúsicos y físicos, quienes nos compartirán sobre la participación de su sector en el cambio climático desde las áreas rurales. Adelante, Gilbert. Hola, hola, ¿me escucha? Hola, sí. Ya. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Primeramente agradecer a Chico por el espacio que me ha brindado a mi persona y un saludo cordial a todos los participantes que nos están acompañando en el evento. Mi nombre es Gilder Vascopé, tengo 40 años de edad, nacido en el municipio de Cipecipe, provincia de Quillacollo, del departamento de Cochabamba, en el cual actualmente estoy viviendo. Soy una persona con discapacidad múltiple, física, motora e hipoacústica. A raíz de un accidente de tránsito que tuve, ahora formo parte de la Asociación de Personas con Discapacidad, con quienes fui aprendiendo que no soy la única persona que atraviesa por esta situación. Hay que saber salir adelante de la misma manera, enseñar a los demás que el hecho de tener una discapacidad no nos impide salir adelante. Porque yo vi que por falta mucho hacer por nuestra gente, ya que vivimos en una zona urbana, no contamos con ayuda, como también hay sectores que aún no cuentan con servicios básicos y lastimosamente somos un sector olvidado. Se cortó tu audio, Gilder. Se apagó tu audio. Perdón. Lastimosamente somos un sector olvidado, ya que la mayor parte de mi población son personas de pollera que no hablan español, son quechuistas netos, por lo cual yo hablo por ellos porque conozco sus necesidades. No contamos con una sede para poder reunirnos. Usualmente pedimos prestado a la alcaldía, el cual cuando no lo ocupan nos los presta para poder realizar nuestras reuniones mensuales.
Tenemos niños auditivos que no asisten a la escuela por falta de profesores, quienes enseñan lengua y señas, van creciendo con un lenguaje no verbal, que a su manera de se expresan. Hay sectores que no cuentan con el suministro de agua, compañeros físicos motores que requieren sillas y las donaciones son pocas, ya que la población de personas con discapacidad es cada vez más grande a nivel departamental y quienes requieren son personas de bajos recursos, quienes necesitan este tipo de ayuda, ya que incluso esta en donación priorizan a sectores urbanos. No contamos un servicio de salud que nos dé un trato prioritario, ya que como todos tenemos que esperar la atención, el cual personas con discapacidad intelectual no comprenden su discapacidad. Ellos no pueden esperar como los demás, se desesperan por el cual optan por no asistir a un centro de salud. Cuando se enferman, ni en el trabajo nos consideran, ya que hay que mendigar para poder trabajar. No somos prioridad, más al contrario, somos discriminados. Tenemos una ley donde indica el porcentaje de trabajo en instituciones públicas y privadas, pero lastimosamente no se da el cumplimiento. Cuando se solicita trabajo somos rechazados, vulnerando nuestros derechos. Es muy frustrante, ya que necesitamos el trabajo para poder mantener y sacar adelante a nuestras familias. Como también hay familias con hijos que no asisten a las escuelas por falta de ingresos económicos, porque son padres con discapacidad o tienen hijos con discapacidad. La exposición del ruido ambiental es un problema generalizado en todo el mundo. Aunque el ruido ambiental puede provenir en muchas fuentes humanas, la mayor parte de este ruido procede de medios de transporte como los automóviles, las motos y los autobuses y los aviones. Aquí en el lugar estamos cerca de un peaje y empresas avícolas de faeneo, por lo cual nos vemos afectados por la circulación de camiones que no solo meten ruidos fuertes, sino también circulan a una gran velocidad. Cabe resaltar que en la ciudad se cuenta con poca ayuda para las personas con discapacidad, siendo que aquí en el municipio las ayudas son casi nulas. A continuación les comparto las imágenes. Y muchas gracias. Muchas gracias, Gilde, por compartirnos, sensibilizar y problematizar estos cambios climáticos y cómo repercute en las zonas rurales. Bueno, estamos finalizando el conversatorio. Agradecerles realmente a todos los facilitadores por participar y por exponer sobre estos temas y por propiciar estos espacios de participación de las personas con discapacidad. Para finalizar, va a estar cerrando Maiti Capuma, quien es la coordinadora de Metaplaneta en Bolivia, y nos contará un poco de la experiencia del proyecto allí. Maiti, adelante. Ahora sí. Buenas noches a todos y todas. Voy a compartir pantalla. Por favor, me avisan si se logra ver. Quiero empezar. ¿Se logra ver? Por favor, me confirman. Se ve, Maiti. Ya. Entonces, antes de poder iniciar ya desde Bolivia cómo estamos accionando, queremos compartirles acerca de
de antes de que Meta venga por Bolivia, habían acciones que se estaban realizando hasta años anteriores, ¿no? Y dentro de estas acciones que se está realizando es justamente en pensar en nuestro planeta, qué es lo que está pasando, por qué está en peligro nuestro planeta Tierra y cuál es la participación de la persona con discapacidad frente a estos espacios. Somos un proyecto del Instituto Interamericano para el Desarrollo Inclusivo, IDI, que trabaja con el tema de justicia climática. Estamos en línea, tenemos una cuenta de Metaplaneta a través de las redes sociales, donde surgen jóvenes que se interesan por hacer acciones conjuntas desde diferentes espacios, es decir, Argentina, Uruguay, Costa Rica y otros espacios, Honduras y otros países de la América Latina y el Caribe que se han sumado a este proyecto para poder trabajar y llevar adelante desde la gestión 2020. Las acciones que venimos realizando es realizar eventos como estos, con estas actividades conversatorios de ciudades sostenibles con enfoque en derechos humanos, donde la participación de las personas con discapacidad es primordial para poder hacer acciones y políticas de cambio frente a lo que nos vamos a encontrar cuando se llama el cambio climático. Han tenido oportunidades de realizar entrevistas, en este caso relacionado de activistas que han realizado cambios en sus regiones, cambios de transformación, ya sea en el tema sostenible de ciudades sostenibles y accesibles e inclusivos para sus países. Se han desarrollado también qué hacemos por el medio ambiente, talleres, y no solamente talleres de conversatorio, sino también un grupo que se llamaba Diversión con Cultura, es decir, que todas las personas con discapacidad nos juntamos para hacer preguntas relacionadas a todo lo que es el medio ambiente, biodiversidad, el cambio climático, elementos comunes. Entonces, todo lo que engloba el tema de justicia climática. Se ha desarrollado también acciones de resiliencia. Resiliencia en un sentido donde las personas nos llegamos a empoderar para tomar acciones. Empoderar desde diferentes espacios y que seamos las voces de las personas con discapacidad para incidir en acciones de transformación. También se ha realizado años anteriores encuestas que llega a través de colegas de otros, en este caso países como Canadá, que nos ayudan a explorar las necesidades, los requerimientos de todas las personas con discapacidad al momento de acceder a la información. Asimismo, se ha ido apoyando con UNICEF, con la participación de Metaplaneta, de que no solamente está con los adultos, ¿no? También es importante de transmitir esta información del cuidado del planeta con los niños y niñas. Y más aún en el tiempo de la pandemia. Ustedes saben, en el tiempo de la pandemia, muchos hemos estado encerrados en casa, muchos nos hemos quedado aislados, incluso nos hemos sentido con muchas barreras. El tema de los barbijos, en muchos casos en discapacidad auditiva, comunicarnos, hacer la lectura del labio no se podía porque era una barrera el tema del barbijo, ¿no? Entonces se ha visto todas estas barreras y ver cómo podemos transformar a que estos sean acciones resilientes de transformación, que no dé algo negativo a la persona o una barrera, en este caso a la persona con discapacidad. Se han ido haciendo más acciones durante la gestión 2021. Incidencia de empoderamiento y el fortalecimiento de las personas con discapacidad frente a este tema del cambio climático, por lo que se ha buscado hacer acciones que estén vinculados en la coordinación.
Durante la gestión 2021 también se han hecho actividades de conversatorio a través de la red juvenil de Meta y UNICEF, en la que también estuvimos participando. Se han hecho acciones vinculadas a justicia climática, conversatorios, estas acciones que nos van a ir ayudando a fortalecernos como líderes dentro de este tema. Estos conversatorios son de trabajo colaborativo, especificando fechas vinculadas a todo lo que refiere el tema de justicia climática. Asimismo, se han ido desarrollando incluso podcasts para seguir difundiendo la importancia de la comunicación, de la información que pueda llegar en todos los formatos accesibles para las personas con discapacidad. Sabemos que en muchos lugares, como decía Gilder, no llega la televisión, no llega la información, pero siempre hay una radio, siempre hay alguien, y es importante que adecuar en este caso la información en sus idiomas nativos para que se pueda, que la gente esté informada de lo que está sucediendo. Entonces, este empoderamiento y este fortalecimiento de alianzas ha generado que se puedan seguir desarrollando acciones dentro de diferentes países, y entre esos está justamente nuestro país, Bolivia. Y les voy a compartir también otra de las diapositivas de lo que estamos llevando adelante. Ahora sí se puede ver, ¿no? Sí, Ya. Lo que estamos llevando adelante ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nos estamos enfrentando a todas estas situaciones que está pasando? Todo lo que ha hablado Libertad, Maiva, Luis, Alison, Juan Manuel, Gilder, nuestros facilitadores, nos han indicado que hace falta todavía entrar en estos espacios de las regiones, de las áreas rurales, periurbanas, en estos espacios para hablar la importancia de lo que está pasando, este cambio climático, y cómo nos está afectando a las personas con discapacidad. Si realmente todas las familias en Cochabamba contamos con agua, el acceso de tener agua, ¿realmente todas las familias tienen? Es una pregunta abierta, ¿no? Donde decimos, muchos dirán, sí, yo tengo agua, en mi casa accedemos a agua, pero hay lugares que ni siquiera en la ciudad pueden acceder a este derecho que es el agua. Y si acceden en otros lugares son aguas, incluso hasta aguas contaminadas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo nos involucramos todas y todos? ¿Cómo hacemos? Tenemos que empezar a empoderarnos, a saber más sobre lo que queremos hacer en el tema de justicia climática. Y para ello, a través del Instituto Interamericano para el Desarrollo Inclusivo, IDI, Metaplaneta, la Fundación Global de Acción, se han sumado para hacer acciones conjuntas. Y estas acciones conjuntas es poder, lo que dice aquí, no hay justicia climática sin las personas con discapacidad. Es importante unirnos, es importante actuar y hacer cumplir las normativas que se están dando referente a este tema. Y para ello, el equipo de IDI, junto con Metaplaneta, en todos estos tiempos que ha ido realizando acciones, ha creado un material que se llama el material de palabras verdes. Son 15 ideas para cuidar el mundo. Estas palabras verdes están en formato de lectura fácil. Es un material accesible, incluido la lengua de señas internacional. Entonces, estos materiales nos ayudan a seguir aprendiendo, a seguir conociendo más sobre qué más podemos hacer para cuidar nuestro planeta. Y para ello, aquí en Bolivia estamos poniendo acciones de poder desarrollar de manera conjunta y entrando, en este caso, hacia las comunidades, entrando a las poblaciones subrepresentadas, menos representadas. Y lo que hemos realizado en este tiempo, les queremos compartir, es hacer un diagnóstico de las necesidades de las personas con discapacidad
en relación al cambio climático. ¿Cuánto estamos informados? ¿Cuánto nos falta por informarnos? ¿Qué requerimientos necesitamos? ¿Necesitamos ajustes razonables? ¿Para qué? Entonces, es importante conocer un diagnóstico de necesidades para poder empezar. ¿Qué hacemos ahora? Y para eso hemos ido trabajando este diagnóstico de las personas con discapacidad, donde nos han acompañado en esta primera etapa el Círculo TRI 21. Y también vamos a tener otras etapas que nos están acompañando, personas con sordoceguera, personas con discapacidad auditiva, hipoacúsicos, personas sordas, e invitamos también a las personas que no están siendo representadas, diríamos así, y quisiéramos accionar dentro de esta temática de justicia climática, de poder hacer este cambio, ¿no? De poder sumarnos a estos espacios. Una vez realizado este diagnóstico, nos hemos planteado hacer un taller y justamente el día de hoy en la mañana se ha realizado nuestro taller presencial bajo este lema, ¿no? No hay justicia climática sin las personas con discapacidad. En este taller han participado justamente, estaba Alison, estaba Juan Manuel, están todos los compañeros del grupo de Círculo TRI 21 que nos han acompañado a reflexionar, a entender las 15 ideas que nos plantea el Libro Verde, que nos plantea esta reflexión a nivel Bolivia, ¿qué estamos haciendo para cuidar el planeta? Y justamente aquí les mostramos algunas fotografías de lo que hemos venido realizando este primer taller junto con el grupo de Círculo TRI 21, donde son las voces de las mismas personas con discapacidad que se tienen que pronunciar, que tenemos que ir haciendo, ¿no? Y acá, como pueden ver en esta fotografía, se ha elaborado. Vamos a hacer un cambio. Muy bien. Se han elaborado paneles, letreros, para que nuestras voces se unan, para levantar estas voces y reclamar lo que realmente queremos para cuidar el planeta. Y les queremos compartir un pequeño video que tenemos acá, como decía Juan, como decía Alison. Después de este taller no solamente nos quedamos ahí en un taller en cuatro paredes, sino salimos en este caso hacia la zona para que seamos escuchados, qué es lo que queremos hacer este cambio, porque no solo se queda de un tiempo, la idea es ser gestores de cambio continuo, de que si ahora nos estamos empoderando, también pasar esto a otras personas, ¿no? Y acá les muestro un poquito más acerca del equipo y es lo que queremos compartirles aquí, si nos permiten, es un pequeño video de lo que ha pasado el día de hoy. Mighty, no tiene audio el video. A ver, voy a nuevamente. Creo que tiene que volver a compartir Sí. pantalla para agregarle el ajuste del sonido. Entonces voy a volver a compartir. Ahora sí. ¿Dicen que se puede? Sí. Tenemos derecho al agua. Tenemos derecho al agua. Fuerza, fuerza, compañeros. Tenemos el planeta. Tenemos que protegernos. Estamos avanzando. Tenemos el planeta. 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 Queremos el planeta. Queremos el planeta. Queremos el planeta. Muy bien. Como han podido ver, compañeros, en este video que les hemos compartido, las secciones estamos empezando un grupo. Es un grupo pequeño aún, ¿no? Y la idea es ir creciendo en estos espacios, porque esta marcha simbólica que lo hemos hecho el día de hoy, saliendo al exterior de la zona,
se han sumado varios aliados estratégicos, se han sumado la comunidad, la OTB, a hacerlos todos juntos. Y esta marcha no se va a quedar acá, porque en el mes de agosto los invitamos a todos, que en agosto vamos a tener una marcha, pero ya una marcha más grande, con más población, con otros sectores dentro de las personas con discapacidad, para poder hablar este tema que es bien importante a los riesgos que nos estamos enfrentando cuando no cuidamos nuestro planeta. Este trabajo no solo somos un grupo, sino invitamos a todos los que están también presentes, a todos los que están allá afuera, que puedan levantar estas voces, que si hoy no cambiamos lo que está sucediendo con estos cambios climáticos, vamos a ir esto avanzando y va a afectarnos al tema de no solo nuestra salud, va a afectar en todos los ambientes. Y es por eso que se ha desarrollado estos espacios de conversatorio para poder ir aprendiendo, ir escuchando experiencias desde diferentes espacios, desde diferentes comunidades y sobre todo sobre la participación de la misma persona con discapacidad para poder seguir accionando. Y agradezco infinitamente a todo el equipo, a todos los facilitadores que se han sumado a este espacio, a todas las personas que están dentro del Zoom compartiendo. Es para nosotros muy importante su apoyo, porque solos tampoco lo podemos hacer. Este trabajo de luchar contra todo este cambio climático lo hacemos todas y con ello quiero dar las gracias por darnos este espacio a lo que es IDI, a lo que es la Fundación Global Verde y a todos los que suman para poder hacer este cambio del clima, ¿no? De cuidar nuestro planeta. Gracias. Gracias, Maiti. Muchas gracias de nuevo a todos los facilitadores. Si alguien quiere decir algo más, si no, damos por finalizado el conversatorio. Creo que Que estamos sí. en espera de hacer este cambio. Estamos seguros que muchos se van a ir sumando poco a poco. Y nuevamente agradecemos, muchas gracias Eliana por estos espacios, a Idi, que está también detrás, está Daniela apoyándonos con el tema técnico, a los intérpretes que han estado acompañándonos, Amparo, a María Angélica y a todas las personas que están presentes por habernos apoyado en este proceso. Es un inicio, también es una continuación que viene desde atrás, desde más antes, pero es un inicio fuerte también para Bolivia, ¿no? Y la idea es no quedarnos atrás, es continuar avanzando. Y pediría a todos los que pudieran tal vez encender sus cámaras para vernos, encontrarnos, si hay esa posibilidad, si se puede, y, y pedirles, ¿no? Pedirles ese apoyo que en este proceso se puedan ir sumando. Bueno, gracias Maití por la invitación y gracias a Iri y espero que no sea la última vez para poder conversar así en un grupo. Gracias de antemano. Gracias. Muy bien, entonces no sé si podemos tomarnos una fotito con todos los que están presentes y los que puedan desear también prender su cámara. Dani, ¿tú sacas la foto? Correcto. Genial. Bien, voy a sonreír para la foto. Ok, entonces ya va. 1, 2, 3. De nuevo. 1, 2, 3. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias Muchas a todos. gracias y buenas noches. Mandamos un saludo, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Libertad.